Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos y conocerán la verdad, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creen a las obras, si no crean a las obras, se los aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y lo que me pidan en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Hemos empezado ya desde el día de ayer y este año desde el día jueves, no ocurre todos los años, es un año especialísimo y hay que dar gracias a Dios. Hemos empezado a contemplar, diríamos, la enseñanza que el Señor hace del sentido de la Pascua, de la cruz, de la pasión, de la muerte, de la resurrección, de la iglesia, de la verdad de Dios y la verdad de cada uno de nosotros. Y tal vez muchos de nosotros hemos asistido muchos años a misa, hemos estado en misa diaria, hemos escuchado estos mismos pasajes y no nos hemos dado cuenta. Y el Señor este año ha hecho un regalo especial a través de su iglesia y vamos a escuchar estos pasajes 4 días seguidos, más que un triduo, para ver si así entendemos. ¿Y por qué tenemos que entender? Porque nosotros tenemos que hacer las obras de Dios. Y para eso hay que entender cómo el Señor hace las obras, cómo el Señor hace su trabajo. Y para entender las obras, el trabajo de Dios, lo tengo que escuchar. Y para poder escuchar al Señor, el Señor tiene que estar en mí y yo tengo que estar en el Señor. No se resuelve con un audífono, no se resuelve con una tecnología, se resuelve con una palabra que el día de hoy resuena. ¿Se han dado cuenta cuál es esa palabra en este Evangelio? Si no se han dado cuenta, a pesar de la insistencia, es porque justamente todavía no están escuchando al Señor.
Y si no están escuchando al Señor es porque no estamos en Él. Antes de proclamar el Evangelio, siempre se dice, el Señor esté con ustedes. Y ustedes lo tienen que recibir. Es como ponerse los audífonos, como ponerse cuando uno está en una sala multilingüe y no entiende el idioma del que habla, se pone para que el traductor, el Espíritu Santo, nos explique. Pero decimos eso y nosotros repetimos mecánicamente, sin saber que lo que se está diciendo es el Espíritu Santo esté con ustedes, Dios Padre esté con ustedes, Jesucristo esté con ustedes. Así empezamos la misa y así empezamos la celebración de cada sacramento. Pero entiendo por qué la experiencia humana de la mayoría de los miembros de la Iglesia, que demoramos demasiado en darse cuenta, en darnos cuenta, en entender esta verdad. Y bueno, ¿cuál es esa palabra que ha resonado hoy? Permanecer. Permanecer. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer es una nueva creación, es un nuevo ser. Pero claro, yo tengo que estar muy atento al Señor, porque si no, no me doy cuenta. Claro, el Señor muchas veces nos lo va a repetir de una manera y de otra manera, y no nos damos cuenta. Vamos a tratar juntos de pedir el auxilio del Señor para que nosotros nos demos cuenta. Este pasaje corresponde, como el que empezamos a leer ayer y como el que vimos en la fiesta de los santos Felipe y Santiago, que celebramos el jueves. ¿El jueves está bien? 4, ¿sí? Corresponde al capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Ya en los anteriores pasajes que hemos leído de San Juan, hemos estado hasta antes de la Pascua. Ahora el Señor nos está hablando en la Pascua misma, nos está hablando en el cenáculo, donde el Señor ha lavado los pies, donde el Señor ha instituido la Eucaristía, donde el Señor ha instituido el sacramento del orden, donde el Señor ha celebrado ya sacramentalmente su Pascua, los misterios pascuales. Ese lugar se llama cenáculo, todavía se conserva, está en un lugar alto, hay que subir, es un segundo piso. En el piso inferior de ese cenáculo está la tumba de David. Y uno tiene una impresión muy grande porque ve a los judíos abajo rezándole en la tumba de David, separados los hombres de las mujeres, y a los cristianos subiendo al cenáculo. Y es una sala casi de este tamaño aproximadamente, claro, con una arquitectura peculiar y muy pocas cositas. No hay más que ver, solo la sala. ¿Y esa sala qué representa? ¿Qué es el cenáculo? Diríamos, el cenáculo es el verdadero Golgotá, es el verdadero sepulcro, es el lugar donde se llevó a cabo la obra culmen de Jesucristo en su vida terrena. En ese mismo cenáculo, luego de la pasión y muerte y sepultura del Señor, se van a encerrar los apóstoles con miedo. Y el Señor va a entrar atravesando las puertas cerradas, las paredes, y se va a manifestar resucitado. Eso lo hemos visto en la primera parte de este tiempo de Pascua. Y en ese cenáculo también, luego de la ascensión, van a volver los apóstoles y en oración van a recibir el don del Espíritu Santo. Ese cenáculo ya no es un lugar geográfico,
Ese cenáculo ya no es ni siquiera los templos. Ese cenáculo tiene que estar en nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser ese cenáculo. Mejor, me corrijo, ese cenáculo, el Señor ya entró a ese cenáculo el día de nuestro bautismo. Pero ese cenáculo está abandonado por nosotros muchas veces. No nos damos cuenta. San Agustín tiene una enseñanza muy profunda y dice, después de decir, tarde te amó hermosura tan antigua, dice, te buscaba por fuera y tú estabas en mí, eres lo más íntimo de mí. Y entonces, hoy, en este capítulo 14, mañana este capítulo 14, estos primeros 15 versículos los volveremos a contemplar. El Señor nos quiere explicar ese misterio que a veces no entendemos. ¿Y en qué consiste? Que la Pascua de Cristo, su pasión, muerte y resurrección y ascensión a los cielos, no ha sido un irse del Señor. El Señor no se ha alejado y nos ha dejado huérfanos, sino que su presencia y su permanencia es distinta. Porque cuando Jesús estaba en su vida terrena, no se bilocó. Hay algunos santos que han recibido ese don. No se multilocó, pero luego de la Pascua, el Señor quiere estar en cada uno de los seres humanos, como le dice a la samaritana, ¿dónde adoraremos? En espíritu y en verdad, en el Hijo y en el Espíritu Santo y en el Padre, en cada uno de nosotros, en ese cenáculo que el Señor se ha hecho. Y eso empezó en el bautismo, le decía. Es decir, en el sacramento que es la puerta por la que ha entrado el Señor y donde ha tomado posesión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es en la tierra santa, está dentro de nosotros. Y antes estuvo por primera vez en nuestra Madre Santísima. Y de ahora en adelante está en nosotros, pero no nos damos cuenta. Y tenemos que descubrirlo, porque si no, nos va a parecer dos cosas contrastantes y que van a mostrar nuestra poca fe. La primera es que después de la Pascua de Cristo el mundo sigue igual. Hay gente que piensa eso. Ya 2000 años y yo veo que todo está igual. Sigue habiendo pecado, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo mentira. Los poderosos de este mundo hacen lo que da la gana. Cada vez los que dicen que tienen fe son menos, son perseguidos. Parece que nada de lo que ha hecho el Señor es realmente una nueva creación. Y mucha gente piensa eso, incluso bautizados. Por eso surge el desánimo. Por eso nos alejamos de Jerusalén como los discípulos de Maús. Y entonces, yo les comentaba varias veces estos días, justo la semana pasada, una señora, una mujer de alrededor, no la conozco, de 40, 50 años, que me decía que era una persona de fe y se quejaba amargamente de su vida familiar, personal, con una serie de problemas. Y yo le decía, pero el Señor está con... El Señor no hace nada, me decía. ¿Ustedes han pensado alguna vez eso? ¿Se les ha cruzado por la mente? Y yo le respondí a esa señora, lo que el Señor nos ha enseñado, no es lo que a mí se me ocurrió. Es que usted no se da cuenta que el Señor está obrando en usted. Usted no se da cuenta que el Señor está trabajando en usted. Y usted no se da cuenta de eso porque usted no escucha al Señor. La mujer me miró un tanto sorprendida, yo diría hasta molesta,
porque ella creía que era una persona de fe, que venía a misa, no era de esta parroquia, venía de lejos porque decía que en su parroquia no confesaban y quería confesarse, quería la unción de los enfermos y quería misa. Y yo le decía, usted no escucha al Señor. Pero ¿cómo si yo hago oración, pertenezco al grupo, a tal otro grupo, me golpeé el pecho? Usted no hace oración, no escucha al Señor. Y entonces la mujer seguía sin entender. No sabía si es que lo que le decía la ayudaba. Pero eso nos pasa. Jesucristo ha iniciado una nueva creación que, a diferencia de la primera creación que nos relata el Génesis, que de la nada el Señor hizo todo con su palabra, la Pascua de Cristo es una nueva creación. ¿En qué se diferencia? En primer lugar, que no es de la nada, ya hay una primera creación. En segundo lugar, que el Señor no destruye la primera creación para la nueva creación. En tercer lugar, que esa nueva creación el Señor la hace con el hombre, con el ser humano, en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y quiere hacerla con nosotros. Y por eso San Agustín nuevamente dice, así como Él nos ha creado sin nosotros, no nos va a salvar sin nosotros. Esa nueva creación es salvación, es una vida que es vida divina, pero para que yo aprenda, para que me dé cuenta y participe en esa nueva creación y viva en esa nueva creación, el Señor, que sabe que nosotros somos pequeños, menor que niños, pequeños con sus madres, el Señor primero nos habla poco a poco y luego quiere que nosotros hagamos con Él, obremos con Él, trabajemos con Él. El otro día conversaba con unos familiares y tal vez ustedes también tienen la experiencia parecida. Hay padres, madres que tienen la buena costumbre de hacer cosas con sus hijos. Entonces, en este caso, era una madre que preparaba un postre con su hija. Poco a poco hacía. Y entonces la niña miraba, la mamá la decía, y entonces, claro, la niña no tenía idea, pero algo echaba, hacía, movía y veía a la mamá. Claro, si es que eso sigue, un día esa niña crecerá y superará a la madre en esa obra, porque la ha visto desde muy pequeña. El Señor hace algo parecido. Dios se ha manifestado en Jesucristo, está en el cenáculo, ha instituido la Eucaristía, les ha lavado los pies a los apóstoles y les ha dicho que uno lo va a traicionar, que lo van a abandonar. Y Pedro, que dice, yo no voy a hacer eso, le ha dicho que lo va a negar. Y además les ha dicho que ya no va a permanecer, ya no lo van a ver. Y entonces eso a ellos les parece devastador. Entonces el capítulo 14 empieza, no se aflija vuestro corazón, me voy a la casa del Padre, volveré, ustedes conocen el camino. Tomás le dice, ¿cómo vamos a saber el camino? Y ahora Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿hasta ahora no te das cuenta que yo y el Padre somos uno? Que quien me ve a mí ve al Padre, que yo permanezco en el Padre y el Padre en mí, que las obras que hace mi Padre son las que yo hago, que lo que yo digo es lo que dice mi Padre. Y Jesucristo quiere que nosotros, así como el Padre lo ha enviado a Él, nos envía a nosotros, viene a nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces nuestras palabras son las de Jesucristo, nuestras obras son las de Jesucristo, si lo escuchamos. Hasta que en algún momento sea la palabra de Dios la que llene nuestra mente y nuestro corazón. Pero si lo olvidamos,
Si salimos a la puerta y ya no nos acordamos. Si nos preguntan cuál fue el evangelio del domingo pasado y no sabemos, ¿estamos permaneciendo o no estamos permaneciendo en esa palabra? A ver, como prueba nomás de que habló el evangelio el domingo pasado. Uno siquiera. Uno que levante la mano y me diga, este es. Uno siquiera. 2, ya. 3, bueno. Algunos más, pero la mayoría no. Yo he sido profesor en pregrado y en posgrado. Y entonces, claro, he ganado experiencia en cómo relacionarme en una clase. Esto no es una clase, por supuesto, pero me doy cuenta, hace mucho tiempo, cuando alguien no sabe. Cuando a alguien le preguntan algo y no sabe, y más si es en público, voltea la cabeza, mira hacia abajo. Que no me pregunte a mí. Y entonces el Señor, que es el Maestro, nos habla en la liturgia de la palabra, nos explica las Escrituras y en la misa parte el pan. Eso también lo hemos visto un domingo. ¿Y saben cuál fue? Estamos igual. No se acuerdan, pues se dan cuenta, igual que el caso anterior. Es el pasaje justo del domingo anterior, es decir, del tercer domingo de Pascua, de los discípulos de Maús. ¿Se dan cuenta qué frágiles somos? Y entonces, estamos en un momento culminante. Ya la Pascua ha pasado más de la mitad. Ya mañana será quinto domingo. El subsiguiente sexto, el séptimo domingo es la Ascensión. Y el 28 de mayo, Pentecostés. Habrá acabado la Pascua. Y nos podemos quedar con la cruz, con el Vía Crucis, con el dolor, con el lavatorio de los pies, sin entender que el Señor quiere obrar con nosotros y lo tengo que escuchar y tengo que aprender a hacer con el Señor. Y hoy nos dice una cosa muy importante, que si nosotros le creemos a Él, nosotros haremos las mismas obras que Él y obras mayores. ¿Se dan cuenta? Podemos hacer obras mayores que Jesucristo, las mismas obras que Jesucristo. ¿Alguna vez se les ha cruzado eso por la mente? ¿Creen que es imposible? ¿El Señor nos miente, nos está engañando? ¿Nos ha dicho eso para pasarnos, como dice, el brazo? ¿Y cuáles son esas obras mayores que hacemos con Jesucristo luego de que Él se ha multilocado por el mundo entero en cada bautizado? Eso se llaman sacramentos. Dirá alguien, sacramentos, eso era. Yo pensaba que era otra cosa, que iban a abrir el mar, que iba a bajar fuego, que iba a aparecer caminando sobre las aguas. Claro, ese es el efecto, diríamos, entre comillas, ¿cómo le llamamos? Spielberg, efectos especiales que tiene la cultura contemporánea y la tienen ahora desde niños. Y entonces a la gente le gusta el espectáculo, pero el Señor obra en lo sencillo, en lo humilde, en lo que parece que no está. Y yo tengo que darme cuenta que los sacramentos son la obra de Dios, de la nueva creación que Él hace con nosotros. Y de esa manera nosotros y Él, el Padre y el Espíritu Santo, hacen de nosotros otros Cristos, otros hijos de Dios. Eso no lo pudo hacer ni la Virgen María. Eso no lo puede hacer ningún santo. En la Virgen María el Señor lo hizo en ella. Nosotros lo hacemos con el Señor. Pero la Virgen María sí colaboró
cuando le dijo al arcángel, hágase según tu palabra. Nosotros tenemos la palabra, no la queremos escuchar y no queremos decir el hágase con plena conciencia, con plena convicción, es decir, con fe viva, con firme esperanza y con ardiente caridad. Y entonces nos quedamos en la superficie, nos quedamos en lo aparente, y el Señor no quiere eso. Y todos estos días nos va a hablar del misterio trinitario, de la comunión y la unidad perfecta de las tres personas divinas, que también tiene que ser comunión y unidad perfecta de las personas humanas en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cuál es el problema? Lo que vemos en la primera lectura del día de hoy. Está Pablo anunciando el Evangelio, y entonces Pablo empieza con Bernabé anunciando el Evangelio, capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y hay gente que no cree en Jesucristo, y en consecuencia tampoco en Pablo ni en Bernabé, y dice que empiezan a tener envidia. ¿Y qué le envidia? ¿Saben qué le envidia? Apenarse por el bien de unas personas y alegrarse por el mal de esas personas a los que yo envidio. El pueblo de la primera alianza, los dirigentes del pueblo de la primera alianza tenían envidia por Jesús. Por eso lo ven en la cruz y se alegran, se burlan, festejan. Se alegran de su mal. Y les molesta cuando a Jesús le sigue la gente, cuando a Jesús lo escucha. Eso también pasa con los que anuncian, los que quieren dar testimonio del Evangelio. Y eso lo vemos en Pablo y Bernabé. Entonces esos judíos sienten, dice, envidia. ¿Y qué hacen cuando tienen envidia estos hombres? No es que se ponen frente a Pablo y a Bernabé y les dicen, ustedes váyanse de acá. Actúan escondidos en la murmuración. ¿Y cuál es la murmuración? Dice que hablan con mujeres piadosas. ¡Ojo con eso! Mujeres piadosas. Claro, alguien diría, este cura ya salió su machismo. Eso es lo que está aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no es un tema de género ni de sexo, porque los que originan eso son esos varones. Sino lo que quiere hacernos ver es que nuestra fe se contamina con la murmuración. Y a veces nuestra fe en la iglesia, que decimos que tenemos fe, es una competencia entre grupitos. Los que pertenecen a grupos parroquiales, eclesiales, movimientos, ¿lo han notado? Y no solo entre grupitos, también entre curas. Y no solo entre curas también, sino también entre parroquias, entre diócesis. Y claro, ¿qué ocurre? Que lo saquen a a Pablo. Las mujeres distinguidas, dice el Evangelio. Y esa palabrita me ha resonado toda la semana. Porque nosotros con nuestra razón, con nuestra inteligencia, distinguimos. Eso es lo propio de la inteligencia y de la razón humana. Distinguir qué es blanco, qué es negro, qué es dulce, qué es salado. ¿O no es así, nuestros hermanos científicos, ingenieros? Uno distingue. Pero el ser humano, para seguir conociendo más, separa o no separa. Eso se llama abstracción y con eso el ser humano profundiza en su experiencia cognitiva. Ese es el fundamento de la ciencia moderna. Pero cuando uno distingue y separa, bueno, cuando se queda en lo intelectual, luego tiene un problema. ¿Y cómo vuelvo a unir?
Y eso surge con lo que se llaman, entre comillas, los especialistas. Ahora vivimos en una etapa donde la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, porque cada uno se encarga de un cuadradito, de un casillero. Un hermano aquí presente me decía que iba un médico a ver a un familiar, y este médico, que conoce solo de repente de medicina, daba su explicación. Y también unas mujeres distinguidas le decían, entendiendo la interpretación, entonces no llevemos a Jesús. Ese es el problema. El problema es que nosotros distinguimos que los 7 sacramentos son diferentes. Por eso decimos que son 7, por eso los recibimos en un momento, en otro momento, pero son uno. Es la obra de Dios. Y ya les he dicho también muchas veces estos días a varios grupos, y también creo a algunos de ustedes, hay personas que dicen, yo soy piadoso, adoradora, soy mariano, soy mariana, rezo, pertenezco a este grupo. Son piadosos, piadosas, bien, eso es cierto, pero distinguen, pero separan. Y entonces, ¿qué hacen esos piadosos adoradores? Les parece la Eucaristía, qué hermoso, lo máximo, voy al cielo como en el Tabor. Pero salen a la puerta y empiezan a murmurar. Llegan a su casa y sus esposos, con los que están casados en matrimonio sacramental, o sus esposas, si es que el bien es el varón, les dice, ¿y tú para eso vienes a misa? Es decir, no se dan cuenta que el sacramento del matrimonio es Cristo mismo y es la obra que ellos tienen que hacer con Jesucristo. Y dice, no es que yo soy eucarístico. ¿Tú eres eucarístico y no vives el sacramento del matrimonio? No, es que yo soy joven, militante, hago rosario, he recibido la confirmación, soy soldado de Cristo. Y tú no amas a tus padres, reniegas con tus padres, con tu madre, con tus hermanos. Y podríamos decir así sucesivamente. Entonces nosotros separamos lo que ha unido Dios. Y lo que ha unido Dios es a Dios y a los seres humanos en Cristo Jesús, para que la nueva creación sea obra conjunta de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros. Esa es la misteriosa palabra del Génesis, que cuando al 6º día se crea el hombre, se dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Pero no queremos hacer las obras de Dios, queremos hacer cosas para Dios. Y ese es otro tipo de piadosos, muy común entre nosotros, los laicos comprometidos, los clérigos. Hacemos cosas para Dios, pero no hacemos las obras de Dios. Y entonces hay que darnos cuenta que no es lo mismo, porque cuando nos conviene juntamos cosas diferentes, como se dice comúnmente, papas con camotes. Y cuando no nos conviene, no nos gusta, separamos y no unimos. Jesucristo viene a reunir a los dispersos. ¿Quién son los dispersos? Nosotros, los pecadores. Esa es la obra que Él quiere hacer en sus sacramentos, y esos sacramentos los hace Él con nosotros. Y a veces los recibimos, pero los descartamos, porque preferimos lo pasajero a lo eterno. Nos gusta trabajar por lo que perece y no por lo eterno. Y mucha gente celebra San José Obrero pensando en las cosas pasajeras. Pidámosle hoy al Señor que nos cure de todas esas confusiones, de todos esos engaños, de todas esas narrativas que nos hemos hecho, que nos haga renacer a la vida de hijos de Dios, que nos dio el día del bautismo, que nos haga renacer a la vida eucarística que nos dio el día que recibimos la primera comunión, que nos haga sus testigos como hizo el día que recibimos la confirmación, si ya la hemos recibido, y que además, si han recibido el sacramento del matrimonio, sepan que ese sacramento
es comunión con Cristo, y entre dos para que sean uno con Cristo, y así muchos, y no rechacen a los hijos y no anden peleando como perro y gato, peor que Caín y Abel, entre los esposos, y para que nosotros los clérigos no se nos suban los humos y sepamos que solamente estamos llamados a ser fieles servidores del Señor. Esa enfermedad que es el origen de todos los males, esa confusión, parte del pecado, ese pecado que a veces no reconocemos. Y por eso es que el Señor viene hoy una vez más, manso y humilde, a actuar a través de las criaturas humanas con todo su poder. Y le vamos a pedir que cure, que sane, y vamos a administrar, como todos los sábados, el sacramento de la unción de los enfermos. Es la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en cada uno de ustedes. No es que, ay, yo quiero esta cosa, quiero esto trito nomás. A ver, no me des más, como cuando voy al supermercado o a un buffet. No, me tiene que hacer de nuevo. Y entonces, renovado, podré ser uno con Él en la Eucaristía y podré salir con valor, con valentía, a dar testimonio del Evangelio como Pablo y Bernabé. Que el Señor realice esa obra y que nosotros no lo rechacemos como esos piadosos de que habla el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, sino que mansos y humildes, como nuestra Madre Santísima, a quien celebramos en este mes, le digamos al Señor: hágase según tu palabra, que así sea.